Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien junto a sus familias. Soy la profesora Eugenia Azcárate y hoy día vamos a hablar sobre análisis e interpretación de textos literarios centrados en el texto lírico. Con la profesora Daniela Lincoñir hemos preparado este material y el objetivo de este trabajo es conocer y aplicar elementos de análisis e interpretación de textos literarios, reconocer conceptos, características, componentes del texto lírico. Vamos a recordar algunas cosas, pero antes de eso les quiero compartir esto que encontré muy bonito en relación al poder de la poesía. Un buen poema busca hipnotizar el tiempo, cruzar fronteras y burlar lo temporal, superar la distancia y ser el puente sobre el abismo que une a desconocidos. Quiere desafiar a la muerte, molestarte y consolarte. Puede sobrevivir a los cambios del lenguaje, de las normas, de las costumbres sociales y a los estragos mismos de la historia. Si nos damos cuenta, en realidad, esta reflexión es para darles a conocer a ustedes que a través de la poesía podemos expresar todo lo que sentimos y unirnos a otras personas. Primero vamos a recordar algunos conceptos para ubicarnos en el contexto del texto lírico. Y nosotros hace un tiempo atrás hablamos de los textos escritos en forma de diálogo, donde se expone el conflicto dramático a través de acción dramática de los personajes que tienen la posibilidad de ser representada. Lo vimos en las guías pasadas y fue parte de la evaluación número 4, ¿cierto?, que tiene que ver con el texto dramático. Anterior a eso, vimos el texto escrito en prosa, donde un narrador relata sucesos en el que participan personajes que se desenvuelven en un ambiente determinado. Es el texto narrativo, que lo vimos, ¿cierto?, en evaluaciones anteriores, en la 2 y en la 3. Y esta vez nos vamos a centrar en un texto escrito en verso, donde el hablante expresa sus sentimientos y o emociones sobre un objeto lírico usando el lenguaje poético. Y esto corresponde al texto lírico o poético. Vamos a ver algunos elementos importantes para poder analizar e interpretar un texto lírico o poético. En la enseñanza básica ustedes vieron el texto lírico y hablaron a lo mejor de muchos elementos, pero nosotros nos vamos a centrar solo en algunos, ¿ya?, que nos van a permitir comprender, entender e interpretar lo que quiere decir un poeta en una obra lírica. Primero, tener claro quién escribe el texto poético. ¿Lo escribe un poeta o una poetisa? O sea, puede ser un hombre o puede ser una mujer. El que escribe. ¿Sobre qué escribe? ¿En qué se inspira este poeta? Se inspira en un objeto lírico. ¿Y qué es un objeto lírico? Es eso, un objeto, una cosa, puede ser una persona, un sentimiento, la naturaleza, todo aquello que lo rodea. Y se inspira para escribir. Cuando él escribe, aparece en el texto alguien que habla. ¿Y quién es ese que habla en el texto poético? El hablante. El hablante lírico es distinto al poeta o a la poetisa. ¿Ya? El hablante lo podemos reconocer como una voz, como una mujer, como un hombre, como un niño, como un anciano, o cualquier otro ser, o cualquier otra voz dentro del texto, dependiendo de lo que se expone en el texto. Cuando un poeta escribe, lo hace en verso. ¿Qué es lo que es un verso? Una línea del texto. Y en su conjunto, o sea, varios versos juntos, conforman una estrofa. Miremos esto. Si nos fijamos aquí, dice, el primer verso lo pienso, el segundo lo escribo, el tercero surge a tiempo y el cuarto y ya lo imprimo. Eso que está ahí en el cuadrito es un verso. Y si yo me fijo acá, hay una estrofa. Esta estrofa tiene 4 versos. ¿Qué obras están escritas en verso? ¿Qué obras poéticas o líricas están escritas en verso? La oda, un soneto, una oración, las décimas o una canción. Existen muchas, ¿ya? Las canciones que ustedes escuchan, las canciones que nosotros escuchamos en la radio, son textos poéticos. Veamos este ejemplo. Dice, madre, cuando sea grande, ay, qué mozo el que tendrás. Te levantaré en mis brazos como el sonda al herbazal.
Esto es un fragmento de un poema que se llama Obrerito, de Gabriela Mistral. Y veamos acá qué es lo que tenemos. ¿Qué es eso? Te levantaré en mis brazos. Corresponde a un verso. Lo que yo les leí, todo el texto, ¿cierto? Esos 4 versos conforman una estrofa. Gabriela Mistral es el poeta o la poetisa, ¿ya? Dentro de este texto que ella escribió, voy a encontrar el objeto lírico, que es la madre. Y voy a encontrar al hablante lírico, mozo. Él es el que está hablando. Pero en este caso, ¿cierto? El hablante lírico yo lo puedo reconocer como el hijo joven, un niño joven, ¿cierto? El hijo se dirige a esta madre y le dice lo que siente, ¿ya? Está emocionado, orgulloso y la va a levantar en sus brazos porque la ama. Vamos a ver la tarea 1. Vamos a leer atentamente este siguiente fragmento poético y vamos a identificar los elementos que ahí aparecen, que es lo mismo que vimos en el ejemplo anterior. Este fragmento se llama Síndrome, de Mario Benedetti. Todavía tengo casi todos mis dientes, casi todos mis cabellos y poquísimas canas. Puedo hacer y deshacer el amor, trepar una escalera de 2 en 2 y correr 40 metros detrás del ómnibus. O sea que no debería sentirme viejo, pero el grave problema es que antes no me fijaba en estos detalles. ¿Quién es el poeta? Mario Benedetti. Muy bien. El hablante. ¿Quién está hablando aquí? ¿Ya? ¿Cómo lo voy a reconocer? A través de la lectura. ¿Ya? Dice ahí, no debería sentirme viejo, por lo tanto voy a determinar que es un hombre. ¿Ya? Puede ser un anciano, un hombre viejo, un hombre mayor. ¿Ya? Ahí voy a determinar yo. ¿Se fijan? Puedo denominarlo de distintas maneras. ¿Cuál es el objeto lírico? ¿De qué está hablando él? Está hablando del paso del tiempo, de la vejez, de la vida que él ha llevado. ¿Ya? ¿Cuántos versos hay aquí? Si yo los cuento, voy a encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versos. ¿Y cuántas estrofas hay? Una. Es así de simple. ¿Ya? Bien. Cuando el poeta escribe, utiliza un lenguaje diferente al cotidiano o al que nosotros usamos todos los días. Esto corresponde a un lenguaje figurado. ¿Y qué es el lenguaje figurado? Es el uso de una palabra o expresión con un significado distinto al que habitualmente se le asigna. Es decir, que yo voy a usar una palabra o una expresión con un sentido distinto al que yo le doy habitualmente. ¿A qué corresponde el lenguaje figurado o retórico? Que ustedes conocen, ya lo saben, y son las figuras literarias. Conocer las figuras literarias nos permite poder interpretar el texto poético, saber lo que quiere expresar el poeta y el hablante en el texto lírico. Para esto, lo importante es que conozcas 2 conceptos, la denotación y la connotación. Y ahora vamos a ver qué es una cosa y qué es la otra. ¿Qué es la denotación? La denotación es el significado que encontramos de las palabras, lo que significan literalmente, lo que aparece en el diccionario. Por ejemplo, la palabra perro. Si yo la busco en el diccionario, voy a decir que es un animal de la familia canina. Todos conocemos los perros, sabemos lo que es. Un perro es un animal. Pero el perro, dentro de un contexto, puede tener una connotación distinta. ¿Y qué es la connotación? Un significado subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Porque depende de lo que yo siento o lo que pienso acerca de ese elemento. ¿Ya? Es el sentido que yo le doy a esa palabra. Entonces, siguiendo con el mismo ejemplo, por ejemplo, y valga la redundancia, la palabra perro para una persona, ¿cierto?, puede significar miedo, porque alguna vez fue agredido por un perro, pero para otras personas puede significar ternura, ¿cierto?, cariño, ¿verdad? Veamos el ejemplo. Dice, es una jirafa. ¿Qué es una jirafa? El significado que tiene, que es un animal, ¿cierto?, que nosotros conocemos, ¿verdad? Ahí tenemos una jirafa. Pero en la connotación, es una jirafa, podemos referirnos a una persona más alta. ¿Se fijan? Entonces, en una expresión yo tengo la denotación, que es el significado real que tiene, literal, y la connotación, que es el sentido que yo le doy a eso que digo. ¿Ya? Veamos acá, en la tarea 2.
Dice, observa atentamente las imágenes e indica en cada una de ellas el significado denotativo, o sea, el significado literal, y el connotativo, o significado, o sentido, perdón, e interpretación. Miremos la imagen. Dice ahí, espero que te guste, me costó un ojo de la cara. ¿Cuál sería el significado literal? Que yo me saqué un ojo y pagué ese regalo, ¿cierto? Me saqué el ojo y lo pagué. Eso sería lo literal, porque eso es lo que dice, me costó un ojo de la cara. ¿Ya? Y si usted se fija ahí, el monito le falta un ojo. Y, perdón. ¿Y cuál será el significado connotativo? Es el sentido o interpretación que yo le doy a eso. ¿Qué quiere decir que me costó un ojo de la cara? Que el regalo le costó mucho dinero. ¿Se fijan? Ahí está lo literal y el sentido o interpretación. ¿Ya? Veamos la tarea. Dice, vine a dar la cara. Se fija ahí, el monito se sacó la cara y se la va a pasar, ¿ya? Te doy la cara. ¿Cuál es el significado denotativo? Sacarse la cara y pasársela. Pero ¿cuál será el significado connotativo? Significa enfrentar una situación, hacerse cargo de algo. Vine a dar la cara, vine a enfrentar lo que hice, vine a hacerme cargo de lo que dije. ¿Ya? A eso se refiere. Veamos este otro ejemplo, dice, y no le cuentes a nadie, ser una tumba. ¿Qué significa eso? Estás muerto, eres una tumba, no vas a hablar, ¿ya? La persona es una tumba. ¿Y cuál es el significado connotativo? Saber guardar un secreto, ser discreto, guardar silencio cuando corresponde. Te están metiendo los cuernos. Si usted se fija, mire ahí la monita, ¿cierto? Le está enterrando unos cuernos en el cuerpo al otro monito. ¿Qué es lo que significa eso? Te están metiendo los cuernos en el sentido literal, ¿cierto? Lo están atravesando con los cuernos de un animal. ¿Y cuál es el significado connotativo? Que lo están engañando o le están siendo infiel. ¿Ya? Espero que les haya quedado claro este concepto de lo denotativo y lo connotativo, el significado literal y el sentido o interpretación que se le da a eso. El lenguaje figurado utilizado en la literatura y en especial en el texto lírico poético toma forma a través de las figuras literarias, como la metáfora, la personificación, la hipérbole. Ustedes conocen muchas más, el hipérbaton, la comparación, etc. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con esto? En la próxima guía vamos a ver algunas figuras literarias aplicando la connotación, porque de esa manera podemos saber qué es lo que nos quiere decir el poeta y el hablante. Vamos a leer algunos textos poéticos, vamos a buscar unos textos poéticos, algunas canciones que ustedes conozcan, ¿cierto? Y las vamos a analizar e interpretar. ¿Ya? Bueno, chiquillos, esperamos en realidad con la profesora Daniela que no les hayan quedado dudas. Si así fuera, nos escriben al Instagram o nos hacen las consultas por el Classroom de lenguaje de cada curso, ¿ya? Ustedes, como están en primero, ¿cierto?, tienen que ir al Classroom de la profesora Daniela o al Classroom de la profesora Eugenia. Y de lo contrario, nos pueden hacer las consultas a través de nuestros correos electrónicos. Un besito, que estén muy bien, cuídense mucho, y vuelvo a insistir en que si tienen dudas o les quedaron dudas al respecto, hagan las consultas pertinentes. Es importante que participen en las clases y ahí aclaren sus dudas y hagan todas las preguntas necesarias sobre estos contenidos. Un beso, un abrazo, cuídense mucho, que estén muy, muy bien.